Conversamos ahora en el estudio de CNN Prime con el abogado defensor en causas como Penta y SQM, entre otras, Gabriel Saliasnik. Abogado, gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. En primer lugar, ¿cuál es la evaluación que usted hace de la labor de los fiscales del caso Penta? A ver, yo tengo una evaluación que creo que la he expresado públicamente en ocasiones anteriores y a lo largo de los últimos años, bastante crítica, no tanto en términos de la capacidad persecutora del Ministerio Público, es decir, yo creo que el Ministerio Público efectivamente ha sido extraordinariamente proactivo y ha ido, lamentablemente, a veces más allá de lo que en alguna medida sus atribuciones le permiten. Y por eso digo, tengo una ambivalencia, es decir, comparto con esa sensación de la opinión pública de que es afortunado ver, ¿no es cierto?, fiscales muy proactivos, pero también a veces pienso como ciudadano que si los fiscales no limitan sus actuaciones al ámbito de sus competencias pueden llegar a muchos excesos. Es decir, en estos casos yo creo que a varios años ya de la reforma, y es interesante, en el caso Penta, ahora que se cerró, de alguna manera, aunque se reabrió, pero se cerró la investigación y se conocieron las acusaciones, yo creo que es bueno reflexionar sobre algunas actuaciones del Ministerio Público que han excedido con mucho el marco legal. Muy en concreto, ¿en qué se han excedido los fiscales a su juicio? A mi juicio, los fiscales en Chile, no solo en el caso Penta, pero particularmente en el caso Penta, han formalizado a muchos actores, primero con algún grado de sesgo, pero en segundo lugar también en una forma que ha denotado falta de control, es decir, la tesis que ellos han esgrimido, ¿no es cierto?, como es libertad de ellos decidir cuándo y a quién formalizar, la han planteado a la opinión pública y con eso, digamos, un acto que era un acto de garantía como es la formalización, se transformó en un acto de imputación, en un acto de incriminación, porque a la gente no se le explica bien qué es lo que significa propiamente la formalización. ¿Pero es culpa de los fiscales o es culpa más bien de que falta tal vez mayor información en la opinión pública? Es una mezcla de todo, porque cuando... Porque ellos tienen antecedentes para formalizar, tienen que hacerlo, digamos, es su deber. No, por supuesto, pero lo que pasa es que lo que uno va detectando es que las formalizaciones no tienen control como sí existía en el procedimiento penal antiguo cuando había un auto de procesamiento. Es decir, aquí no hay un tribunal o no hay alguien que conoce de un reclamo si es que la formalización es arbitraria, y de hecho las estadísticas en este sentido avalan esta situación. Pero, ¿para qué está el juez de garantía en la formalización? Es que el juez de garantía puede controlar una detención, el juez de garantía conoce de las medidas cautelares que se solicitan, pero la decisión de formalizar y los hechos que imputa un fiscal, sean veraces o no, no es resorte del juez de garantía pronunciarse a su respecto. Esto se hizo como un acto de comunicación, esto podría ser un acto que se hiciera por escrito, pero lamentablemente esto que se quería hacer de transparentar la justicia, la gente, y en eso yo creo que han contribuido en alguna medida los medios de comunicación, sin querer probablemente, han hecho de este acto un acto de imputación, un acto de incriminación. Hoy día cuando a alguien se lee ha sido formalizado, la gente cree que esa persona automáticamente es culpable. Entonces ahí una primera situación que nos parece extraordinariamente delicada o grave, que podría perfectamente revisarse en términos de reflexión. En segundo lugar, tú tienes situaciones como, por ejemplo, el plazo legal de las investigaciones. El legislador contemplaba que el máximo de un plazo legal podía ser 2 años. Nunca una investigación judicial podía ser más allá de 2 años, salvo el senador Viera Gallo, que postuló que debía, en los casos de alta complejidad, podía llegar a ser de 4 años. Pero ¿qué es lo que vemos en muchos casos ahora de alta complejidad? Que cuando se acaba ese plazo de 2 años, los fiscales encuentran un subterfugio, que es separar las investigaciones para abrir una nueva investigación donde hay individuos no formalizados, a veces por los mismos hechos por los cuales ya cerró una investigación, con lo cual prolongas en forma indefinida una investigación. Si a esto tú le sumas, por ejemplo, una situación en la cual el Ministerio Público muchas veces, y esto hay que decirlo, muchas veces de fuentes del Ministerio Público se filtra información inherente a las investigaciones, lo que le pasó, por ejemplo, a don Andrés Velasco con la diligencia cuando fueron a allanar al principio de la causa en su casa, en su domicilio. Es decir, se va generando un ambiente que la gente no se da cuenta que el fiscal no es una parte objetiva en el caso. El fiscal es la parte acusadora. Recién ahora, cuando uno entra a la fase del juicio oral, recién va a haber un tribunal que va a resolver si sus hechos son delitos o no. Pero son cuando delitos. los abogados hacen este reclamo en conjunto, los abogados del caso Penta, concretamente, diciendo lo más específico posible, ¿cuál es el reclamo específico contra los fiscales? Acá lo que pasa es que esta última denuncia que se ha presentado a un grupo importante de abogados en el caso Penta ante el fiscal nacional don Jorge Abbott, tiene una importancia muy grande. Si tú miras las estadísticas a lo largo de estos años, y no solo en el
caso Penta, se han hecho múltiples denuncias de filtraciones en la investigación. El fiscal Andrés Montes, por ejemplo, ha investigado creo 14 o 15 de estas denuncias. Ninguna llega a ningún resultado, a ninguna consecuencia, porque obviamente hay muchas partes a veces involucradas y no necesariamente la filtración puede provenir del Ministerio Público, y por lo tanto muchas veces se indica como responsables a veces algunos de los mismos abogados que pudieran estar interviniendo. Sin embargo, en este caso concreto, cuando se da a conocer por un medio de comunicación, muy particularmente la acusación y las penas que se van a pedir respecto de 39 personas cuyos abogados aún no conocen la resolución, el tribunal no conoce la resolución, nadie tiene conocimiento. Bueno, se trata de funcionarios públicos, los fiscales, que tienen a su cargo documentos bajo reserva y que tienen el deber de resguardar, por lo tanto incurren en un tipo penal. La filtración, perdón, la acusación, ¿sí?, no es un acto público, y lo que está prohibido no es acaso difundir antecedentes de la investigación, y la acusación no es un antecedente de la investigación. Sí, son dos cosas distintas. Está prohibido difundir antecedentes de la investigación, eso por un lado, pero eso no exime a los fiscales, que son funcionarios públicos, de un deber de reserva y de resguardo de los documentos que tienen bajo su custodia. En este caso nosotros consideramos que los antecedentes que los fiscales tienen, es decir, la acusación cuyo contenido no se conoce, cuyo contenido va a ser público para el tribunal cuando se ingrese al sistema digital del Poder Judicial, a la oficina virtual, y que se va a conocer por los abogados cuando sean debidamente notificados, ese es el momento en que los actos o estos hechos se revelan. Si se anticipa esto, si se anticipa por la vía de que alguien lo facilita, y ese alguien solamente puede provenir del Ministerio Público, bueno, nos encontramos en un problema, porque quiere decir que de alguna manera quienes tenían a su resguardo esta información no solo incurren en una infracción a deberes de cortesía y lealtad en la litigación para sus pares abogados que ejercemos en el foro, sino que además ponen en una situación muy incómoda profesionalmente a las partes que no conocían anticipadamente, por supuesto, las penas que se iban a solicitar. Pero la acusación, en opinión de ustedes, ¿es un antecedente de la investigación que deba tener el mismo resguardo que otros antecedentes? Porque uno entiende que la acusación es un tema, se hace pública y es de público. En mi opinión personal es un tema distinto. Okay. Aquí lo que hay es una infracción al deber de reserva, los términos... ¿No hay delito? No, es que es delito de acuerdo al artículo 246 del Código Penal, en nuestra opinión. A ver, fíjate, y cuando digo en nuestra opinión, esto es re importante, porque cuando los fiscales acusan, ellos no dicen en nuestra opinión es delito. Ellos dicen, por ejemplo, tal hecho es cohecho. Y nosotros los abogados sostenemos, no, aquí no hay cohecho, suponte porque no hubo contraprestación. Bueno, acá puede ser que se diga, como bien dices tú, mira, puede ser que no es delito, porque resulta que es un antecedente o no de la investigación. Pero si un fiscal investigara esto con el mismo celo con que investiga el delito de cohecho, podríamos entonces llegar al extremo de formalizar en el intertanto, por ejemplo, a un funcionario de la Fiscalía por entregar estos antecedentes. Total, en el juicio oral después se va a resolver si en definitiva esos hechos eran constitutivos de delito. Usted ha reiterado varias veces, y se lo he escuchado en otras entrevistas también, esto de que la Fiscalía no investiga con real celo el tema de las filtraciones. Y leo, por ejemplo, en una entrevista que usted decía que la Fiscalía, por ejemplo, para investigar eso, podría incautar computadores de un medio periodístico o ver el tráfico telefónico con periodistas. ¿Debería hacer eso la Fiscalía? Yo creo que sí, pero no solo de periodistas. O sea, yo no me refería a los periodistas. Yo tengo mucho respeto por la actividad que ustedes realizan, y por supuesto mucho respeto por el secreto de la fuente. Pero nada impide que se conozca el tráfico telefónico, por ejemplo, de los propios fiscales, o sea, con quienes se contactan, qué información contienen sus computadores, o los funcionarios de la Fiscalía. Yo sé que esto no es políticamente correcto decirlo, pero ¿por qué se puede conocer, no sé, hasta la agenda telefónica que tenía el señor Délano? Y consta en la carpeta de investigación, pero resulta que cuando los fiscales tienen que investigar un posible delito de violación de reserva del artículo 246, resulta que se quedan solamente con la versión del periodista que dice tengo un secreto de fuente y no puedo seguir avanzando. Bajo esa lógica, por ejemplo, en los casos en los que se ha hecho investigaciones de boletas presuntamente falsas, podría ser que cuando un abogado se excusa en el secreto profesional para revelar el motivo de esa boleta, bueno, entonces los fiscales no deberían seguir investigando porque hay secreto profesional, ¿te fijas? O sea, lo que uno percibe es que si hay 16 o 18 o más querellas e investigaciones, querella del entonces diputado... Para entender el punto, abogado, en casos como este, cuando aparece una información en un medio de comunicación que es parte de una investigación y que está bajo reserva, ¿deberían irse a incautar los computadores de ese medio de comunicación? ¿Podría? ¿Deberían revisarse el tráfico telefónico de los periodistas de ese medio de comunicación? Yo creo que se podría. Yo creo que, o sea, ¿debería hacerse? Si el Ministerio Público realmente quisiera que no fuera letra muerta lo que dice el tipo penal y no sea letra muerta las querellas que se presentan, por supuesto que debería investigar con el mismo celo. ¿Con eso la libertad de expresión
queda bastante complicada, y también el resguardo al derecho del resguardo de la fuente del periodista también queda bastante complicado. Daniel, lo entiendo. Yo me relaciono también con periodistas y entiendo que en un Estado de Derecho el equilibrio es bien complejo, pero también hay que pensar que no puede ser que las actuaciones sistemáticas de violación de secretos de la investigación sea un acto impune. Yo recién leía, y lo pueden buscar en Google, en España, por ejemplo, tienen exactamente el mismo problema, y uno de los fiscales nacionales, estatales, ha dispuesto contratar todo tipo de sistemas tecnológicos para de alguna manera hacer un seguimiento a los antecedentes, las carpetas de investigación dentro del Ministerio Público, porque cuando se filtran antecedentes, lo que se compromete, como se filtran parcialmente, es la presunción de inocencia de las personas. El día de mañana tú o yo podemos ser imputados de un delito, y es legítimo, y se puede investigar, y el Ministerio Público nos tiene que investigar, pero si es que nos va a investigar, y queremos llegar, digamos, en igualdad de armas, en igualdad de condiciones el día de mañana a un juicio oral donde un tribunal en forma independiente resuelva si esos hechos son o no delitos, bueno, en ese caso, te fijas, nosotros queremos preservar la presunción de inocencia. Yo creo que aquí se ha jugado un poco con esto. Cuando se suman todo esto, estas acusaciones que hemos visto, digamos, en el caso de lo que dicen ustedes acerca de la filtración de la acusación, en el caso de la búsqueda también de que declaren como testigos los fiscales en el caso Penta, ¿no se están buscando aquí finalmente distintas maneras de sacar a los fiscales de la investigación? ¿No es ese finalmente el objetivo último de todas estas acciones? No, yo creo que esa es una suerte de gran falacia, una gran historia o un gran mito, si tú quieres, que se ha construido. Esa idea de que todos quieren sacar de la causa al fiscal Carlos Gajardo, porque al igual que los otros fiscales yo tengo aprecio profesional. Ese, te digo, es un mito. ¿Y por qué te digo que es un mito finalmente? Porque cada vez que se cuestiona el proceder del Ministerio Público, se dice, miren, lo que pasa es que quieren efectivamente sacar a los fiscales. Pero las presiones no han sido públicas. Tú miras la situación, te doy un ejemplo. Tú miras la situación esta en la cual un juez de la República, el juez Escobar, el mismo juez que dispuso la prisión preventiva en el caso Penta, y que en ese caso era un gran juez. Ahí nadie pensó en una queja disciplinaria ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Dispone que se tome declaración a los fiscales por una cosa muy puntual, para saber si faltaron a la, digamos, que puede tener el efecto de inhabilitar. No, es que eso no los inhabilita. Yo creo que es que ahí a esto voy. Aquí esto tiene mucha picardía, porque salen todos los fiscales en una forma corporativa, ¿no es cierto?, a defender, incluso el ex fiscal nacional Sabas Chaguán, y de todos a cuestionar que esto busque inhabilitarlos, y nos olvidamos de un tema que es mucho más importante y mucho más de fondo. Aquí, si es que es verdad lo que dice también un abogado serio del foro como es Julián López, dice que aquí había un acuerdo, que se le ofreció una promesa de ciertos términos en forma, y que habría sido burlada por los fiscales en este caso. Bueno, en ese caso evidentemente podría haber prueba ilícita, pero que haya prueba ilícita, y esto es importante que la opinión pública lo entienda, no significa que los fiscales queden inhabilitados después de intervenir. Lo único que significa es que se excluye esa prueba. Pero ¿de dónde? O sea, esta idea de que los fiscales no van a poder intervenir en la causa, producto que declararon respecto de un hecho que podría ser constitutivo de delito. O sea, la verdad, a mí me parece que es desviar el foco de atención, es una cortina de humo. Pero los fiscales fueron sacados del caso Corpesca, fueron sacados del caso SQM, en que usted también interviene. En ese mismo caso, usted como abogado de Jorge Rosenbluth pidió que se dejara fuera a los fiscales de la indagatoria respecto a los eventuales pagos de Ripley a la campaña de la presidenta Michelle Bachelet. ¿No hay una cosa sistemática en cuanto a irlos excluyendo? No, porque te doy un ejemplo. Cuando tú mencionas esto último en el caso SQM, ahí hay un tema técnico. Los hechos están siendo investigados por el fiscal del caso SQM. Nuestro Código Procesal Penal asegura que los hechos pueden ser solo investigados por un fiscal, no pueden ser investigados una persona por dos fiscales en forma simultánea. ¿Usted le acomodaba más que estuvieran investigados por fiscales SQM? No es que a mí me acomodara más, es que este hecho había sido investigado. Es más, el señor Jorge Rosenbluth, por ejemplo, había prestado larga y extensa declaración ante el propio fiscal nacional, señor Sabas Chaguán. Entonces, por lo tanto, no veía ni una razón por la cual, ¿no es cierto?, pudiera reabrirse una investigación que ya el fiscal nacional de entonces de alguna manera había acotado en términos de su alcance. Esa es la razón de la pretensión. Uno no elige los fiscales, uno no elige los tribunales, uno participa, digamos, del caso donde corresponde por su competencia. Yo podría hacer, incluso si fuera por eso, un cuestionamiento al revés. Cuando uno revisa el caso Penta, por ejemplo, el caso Penta, en la forma en que se inicia, que no es el caso Penta, se inicia como el fraude food, y la forma en que se inicia la denuncia del fraude food, es muy dudoso que
que la competencia haya correspondido a la Fiscalía Local de Ñuñoa, en ese entonces del fiscal señor Gajardo. Pero no obstante eso, él fue agarrando, ¿no es cierto?, de alguna manera pedacitos de información, y lo cual lo llevó a tener en su momento de alguna manera a su equipo en toda esta causa. Entonces yo creo que hay que ser como cuidadosos en generalizarlo. Yo creo que acá lo que hay es que, y yo creo que tenemos ustedes como periodistas y la opinión pública, que pensar que los fiscales no están al margen de la ley. Los fiscales también pueden ser objeto de control. Si hay algo que ha quedado en evidencia en estas causas de alta complejidad, es que los fiscales no tienen control. Entonces, dependemos de que los fiscales hagan bien su trabajo, y me alegro que en general en Chile los fiscales hagan bien su trabajo y sean personas serias. Pero el día de mañana nos podemos encontrar, o puede ser que ocurra en provincia o en alguna otra parte, con fiscales que no hacen bien su trabajo, o que haya amiguismo. Te doy un ejemplo: hay fiscales que se retiran al mundo privado y al día siguiente están instalados en una oficina privada, podría ser la mía o podría ser otra, y están trabajando después con los mismos funcionarios de la Policía de Investigación, están trabajando con los mismos fiscales que eran sus colegas por 12 o 15 años, codo a codo. Entonces uno dice, ¿no deberían tener un periodo de enfriamiento, por ejemplo, los fiscales? Es decir, ellos están expuestos a las mismas críticas que ellos les formulan a veces a los ciudadanos. Abogado Gabriel Saliasnik, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.